levantó el Señor. Primero, suprimió la reunión de los hogares. No había más reunión de los hogares. Todo tenía que ser en la iglesia. Después de esta convención, Constantino edificó la primera iglesia en Roma, la Basílica de San Juan, con el patrón del Palacio Imperial. Con ese patrón se edificó la Basílica de San Juan. Este tipo de edificios fueron construidos rápidamente en todo el imperio, no solamente en Roma. Constantino entonces redactó una ley que las casas de oración tenían que ser abolidas y entonces prohibidas para los cristianos que hicieran iglesias privadas en sus casas. Puso el terror dentro de las mentes de los seguidores, porque él podía controlar lo que pasaba en los edificios, pero no podía controlar lo que pasaba en los hogares. Entonces había que suprimir la reunión de los hogares, porque ahí él ya no podía controlar. En segundo lugar, hubo un cambio en la adoración. Constantino decidió mejorar la manera de la adoración de la iglesia. Tan solo un año después de su conversión, dijo: estoy haciendo un plan para qué tipo de adoración debo ofrecerse a Dios. Como emperador, mi más alto deber es que todos ofrezcan a Dios una verdadera religión y adoración. Para la mentalidad romana de Constantino, la expresión máxima de adoración era encontrarse en solemnes rituales de la corte del Imperio Romano. Eso era lo más solemne para él. Ceremonias solemnes con formas escritas para la adoración, música solemne, nada de coritos, hermanos, por favor, coritos. Música solemne y procesiones, quemando incienso y prendiendo velas. Eso es lo que él instituyó para la iglesia cristiana. Nunca más las iglesias se pudieron ejercitar en los dones espirituales. Todo estaba controlado, hermano. Usted no podía hablar en lengua así como así, porque no, hermano, lo sacaban fuera. Tampoco podía hacer reunión en los hogares porque lo metían preso. Y entonces tenía que usted seguir los rituales que Constantino había instituido en la iglesia. Nunca más se ejercitaron los dones espirituales, ni el gozo en la danza, ni la alabanza con libertad, ni el gozo ante la presencia del Señor. Eso no se vio más en la iglesia cristiana que edificó Constantino. En tercer lugar, rechazó las raíces judías. Escúchelo bien, mi querido hermano. Rechazó las raíces judías en la iglesia. Como muchos romanos, Constantino odiaba a los judíos. Un pueblo conquistado, hostil a Roma. Constantino decidió purgar a la iglesia de los elementos judíos. Entonces ordenó a la iglesia evitar seguir las costumbres de los judíos. ¡Wow! No podían celebrar las fiestas bíblicas, ni tampoco el día sabático o el día de reposo. No se podía, hermano. Era prohibido. Gloria al Señor. Si usted quería ser cristiano, más bien que no se pusiera a festejar nada de eso. El decreto de Nicea en el 325. No tenemos nada en común con los judíos, que son nuestros adversarios. Escuchen bien, eran adversarios. Esto irregular de observar la Pascua tiene que ser corregido. Nada que va a observar, ¿cómo que va a festejar la Pascua? No, señor, esto tiene que ser corregido, dijo. Es algo muy curioso que no quisiera ver las raíces judías, siendo que Dios es el Dios de Israel, el Mesías, el Cristo, a quien él dijo que seguía, pertenecía a la tribu de Judá y por supuesto pertenecía al pueblo judío. Como si usted va a ser un seguidor de Cristo, usted va a rechazar las raíces judías? Si Cristo viene de los judíos, como si usted va a rechazar las raíces judías, también tiene que rechazar a Cristo, hermano. Olvídese de eso. Bueno, pero él dijo: no, los judíos son nuestros enemigos. No, tenemos que rechazar todo lo que viene de los judíos. Entonces empezó a rechazar todas las raíces judías, pero Cristo, lo que se suponía que estaban siguiendo, era de la tribu de Judá.
y la Biblia fue escrita por judíos. Entonces, Constantino divorció a la iglesia del judaísmo. Escúchalo bien, divorció a la iglesia del judaísmo, pero aún más que eso, él la divorció del judaísmo y la casó con el paganismo. Eso es lo que hizo Constantino con la iglesia que el Señor dejó establecida en esta tierra. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Cuando Constantino vio la visión de la cruz en el cielo próxima al sol, él evidentemente asumió que Jesús era la manifestación de Mitras. Entonces, 2 años después de su conversión al cristianismo, Constantino puso una figura de Mitras, su dios pagano, sobre las monedas que existían en ese entonces. 2 años después de su conversión. Esas monedas están fechadas 2 años después de su conversión. En su triunfal arco, edificado para celebrar su victoria sobre Maxentius, que era el contrincante, ¿no es cierto? Él no puso la figura de una cruz con Jesús. Él puso la figura de Mitras, su original dios. O sea que él seguía adorando a su dios. Todo era una farsa, mi querido hermano, todo era una farsa. Como hoy en día encontramos tantos que se visten de cristianos, pero son farsantes. Lo único que quieren es el favor del pueblo, el favor de la gente cristiana, y los engañan llevándolos a lugares de prisión en vez de llevarlos a la libertad en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! En el 321, Constantino honró su nueva fe poniendo el domingo como día festivo. Pero en su decreto, Constantino designó este nuevo feriado el venerable Día del Sol. ¿A quién estaba venerando Constantino? ¿A Jesús? No. Esa era la fachada exterior que él ponía. En realidad, él estaba festejando y venerando al sol. Entonces el emperador cristiano hizo el día de adoración de los cristianos como un día feriado, pero lo nombró como su dios pagano del sol. Escúchalo bien. La confusión de Constantino sobre la identidad de Jesús parecía tener infectado a muchos de los inconversos paganos que ahora se agolparon en la iglesia. El mosaico del IV siglo muestra a Jesús como el dios sol manejando un carro en el cielo. Entonces, para el final del IV siglo, los sacrificios paganos fueron declarados ilegales y los templos paganos se convirtieron en iglesias. Ya no eran templos paganos, eran iglesias cristianas. Las viejas urnas paganas fueron cambiadas en urnas cristianas. Los paganos eran enseñados a vivir en el imperio cristiano y esta era su responsabilidad, vivir como los cristianos. Pero los cristianos según Constantino, óigame bien, no como los cristianos según Cristo. Gloria a Dios. Las viejas urnas paganas fueron cambiadas por urnas cristianas, fíjense. El problema es que ellos nunca conocieron a Jesús. Ellos todavía eran paganos y su creencia aún no había cambiado. Ellos respondieron al decreto oficial dando nombres cristianos a los dioses paganos. Entonces ahí salió un Santo Tomás, un San Judas, un San esto, un San otro. Cambiaron los nombres de sus dioses paganos. Le pusieron, bueno, le ponemos otro nombre, listo, y seguimos adorando a nuestros dioses paganos. Por eso cuando usted se pone a adorar una imagen,